¿Qué es Estado? Es el conjunto de habitantes constituidos en un territorio determinado, regulado por un ordenamiento jurídico en el cual el poder radica en el pueblo, organizado políticamente para alcanzar la finalidad que es el bien común. ¿Qué es el Estado? Es un conjunto de habitantes constituidos en un territorio determinado, regulado por un ordenamiento jurídico en el cual el poder radica en el pueblo, organizado políticamente para alcanzar la finalidad que es el bien común. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Hay elementos constitutivos y derivativos. Los constitutivos, el Estado se compone a partir de la confluencia de tres elementos fundamentales. La población, que es el conjunto de individuos que integran la sociedad. El poder público es el que se ejerce por exclusividad por el Estado. Se caracteriza por el poder político y el uso político de la fuerza pública. El poder proviene del pueblo, de conformidad con el artículo 152 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este tiene dos características: el político y el uso legítimo de la fuerza. Estas serían dos características: el poder político y el uso legítimo de la fuerza. El poder político es de naturaleza pública y se ejerce en exclusiva por el Estado. El uso legítimo de la fuerza corresponde al Estado en régimen de monopolio, sin que otro sujeto de carácter privado cuenta con dicha facultad. Territorio: extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política. Derivados: orden jurídico, es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado. La finalidad: ¿hacia dónde quiere llegar el Estado? A buscar la finalidad social suprema, que es el orden, la paz y la seguridad, es decir, el bien común. Comúnmente se dice que los elementos del Estado son población, poder público, territorio, orden jurídico y finalidad. Entonces, esta definición definitivamente incorpora un elemento teleológico, que es la finalidad como un quinto elemento de los elementos del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? El Estado es el conjunto de habitantes constituidos en un determinado territorio, y el gobierno es el conjunto de personas que dirigen el Estado. ¿Qué es poder constituyente? Es la facultad o poder que tiene el pueblo de crear las bases de un ordenamiento jurídico a través de una ley suprema. ¿Qué es la titularidad del poder constituyente? Es el que reside y es ejercido por el pueblo o la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es la clasificación del poder constituyente? Puede ser originario o primario. Es cuando se origina o se crea por primera vez las bases jurídicas de un Estado. Y el derivado es el que se delega, ya sea al Poder Legislativo o a la misma Asamblea Nacional Constituyente, las reformas de algunos artículos constitucionales. ¿Cuáles son los límites del poder constituyente? Son el punto dentro del cual el uso de una facultad o poder debe ejercerse, el punto normal hasta donde llega dicho poder. ¿Qué es el poder constituido? Son aquellos que la Constitución consagra como titulares de las distintas funciones del Estado, siendo estos el Congreso o Parlamento de la República y la Administración de Justicia. Entonces, ¿qué es el poder constituido? Son aquellos que la Constitución consagra como titulares de las funciones distintas del Estado, siendo estos el Congreso o Parlamento de la República y la Administración de Justicia.
de tal manera que el poder constituido pudiera decirse que se divide en los tres poderes del Estado. Dos de ellos siendo la administración de justicia, eso sería un poder constituido. El otro poder constituido sería el Congreso. Entonces habría un poder ejecutivo, legislativo y judicial como poder constituido. ¿Qué es derecho constitucional? Es parte del derecho público que regula la estructura del Estado, los derechos individuales y sociales de las personas y las garantías constitucionales. ¿A qué le llamamos esfera axiológica? Al conocimiento de los valores constitucionales. ¿Cuáles son las esferas que hay? Esfera axiológica, esfera normativa y esfera pragmática. ¿Cuáles son los principios que rigen la Constitución y que informan al Estado de Guatemala? 1. La primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. 2. Reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. 3. Impulsar la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, número 1 es la primacía de la persona humana. Y es como un sujeto y fin del orden social. Es primacía, pero también es fin. 2. Reconociendo a la familia como génesis primario. Entonces es el inicio, es lo fundamental de los valores espirituales. Bien, entonces tenemos 1 a la persona humana, 2 a la familia, 3 la vigencia de los derechos humanos. Entonces esos son los principios que rigen la Constitución, que informan al Estado de Guatemala: la persona humana, la familia y los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios constitucionales? Legitimidad, supremacía constitucional, fundamentalidad, teleológico, totalidad, perpetuidad, adaptabilidad, limitación, control, responsabilidad. Legitimidad. Este principio indica que la Constitución prevalece sobre cualquier ley. La supremacía constitucional es el principio que indica que la Constitución está ubicada por encima de todas las leyes. Entonces uno es que prevalece, el otro es que está ubicada encima. Fundamentalidad es la fuente de validez formal de todas las normas jurídicas. Fuente de validez formal, entonces quiere decir que sigue un proceso, como al incorporar la ley como fuente de validez. Teleológico nos indica que se tiene que respetar y prevalecer los derechos fundamentales, entonces da un fin. En totalidad, derechos y obligaciones que tiene una persona sin discriminación alguna. Perpetuidad, que es la duración o permanencia de la Constitución. Aceptabilidad, distribución, es el que busca garantizar la estabilidad en el tiempo de la Constitución. La limitación es la relación recíproca de restricción por razones de bienestar público entre los órganos del poder público y los derechos de los particulares. A. Los derechos subjetivos se pueden dividir en dos casos: poder público y derechos constitucionales. Los derechos constitucionales limitan al poder público, por ejemplo, la inaplicación de ley, y el poder público restringe los derechos constitucionales particulares, por ejemplo, el estado de sitio prohíbe el derecho a la reunión. Bien. Control consiste en dotar al ordenamiento jurídico constitucional de los mecanismos y procedimientos para someter los actos del gobierno y a la legislación misma a la supremacía constitucional. Responsabilidad: a la sujeción de la ley por parte de los funcionarios y empleados públicos, y responsabilidad que deriven de su incumplimiento. ¿Qué es la esfera normativa? La Constitución Política de la República de Guatemala es el conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado, los derechos individuales y sociales de las personas y de las garantías constitucionales. ¿Quién da lugar a la formulación de la Constitución Política de la República de 1985? El poder constituyente. ¿En qué fecha se anunció el golpe de Estado?
el 23 de marzo de 1982 por José Efraín Ríos Montt. ¿Qué es la esfera pragmática? Es aquella que establece garantías y los mecanismos para hacer valer nuestros derechos establecidos en la Constitución con el objeto de defender el orden constitucional. Las mismas se encuentran formadas por garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, exhibición personal, amparo, inconstitucionalidad de leyes, Corte de Constitucionalidad, Comisión y Procurador de Derechos Humanos, Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Reformas de la Constitución. Todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, instituciones, derechos o garantías contenidas en la Constitución y las leyes que tengan dicha jerarquía. Aquí era instituciones. Relación del derecho constitucional con otras ramas del derecho. Con el civil, comercial, penal, administrativo, laboral, procesal, militar, aeronáutica. ¿Por qué? Porque la Constitución es la ley suprema y tiene que tener relación con todas las ramas del derecho. Los antecedentes históricos del proceso de la Constitución de Guatemala se dividen en periodo preindependiente y periodo independiente. El periodo preindependiente menciona la Constitución de Bayona en 1808. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esta constitución fue prolongada con el objeto de darle carácter a la norma suprema de los aspectos que el rey consideraba de absoluta importancia. Esta constitución enumera ya algunos derechos individuales, por ejemplo la inviolabilidad de la vivienda y la detención legal. Esta se parece a la a la Carta Magna en ese sentido. La constitución política de la monarquía española de Cádiz de 1812. Dentro de lo novedoso de esta constitución fue su objeto de organizar el poder público. Posteriormente vinieron movimientos revolucionarios que culminaron con la Declaración de Independencia de 1821, y es así como Centroamérica se independiza de España. El periodo independiente. El Acta de Independencia de 1821, del 15 de septiembre de 1821, se independiza, pero como no tenía un poder constituyente y legislativo para conformar el sistema jurídico propio, se continuó con la constitución política de la monarquía española, que era la de Cádiz. El Acta de Independencia de 1823. El decreto constitucional fue dado por Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y sancionado por el Poder Supremo el 27 de diciembre de 1823. El documento estableció cuáles eran el propósito de la Constitución, la forma de gobernar y la nueva federación del Estado y practicar la religión católica. La Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824 declara su soberanía y autonomía. Su primer objetivo fue los derechos humanos y adoptó un sistema republicano y representativo. Constitución Política del Estado de Guatemala. El 11 de octubre de 1825, el Legislativo y el Ejecutivo tenían iniciativa de ley. Guatemala tuvo su primera constitución el 11 de octubre de 1825. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1839. Se da un vacío jurídico ante esta crisis. El presidente de Guatemala convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, la que promulgó 3 decretos. El primer decreto, la Ley Constitutiva del Ejecutivo, en 1839. Segundo, la Ley Constitutiva del Supremo o Poder Judicial del Estado de Guatemala de 1839. Y el tercero, la Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes, 1839. El Acta Constitutiva de la República de Guatemala.
el 19 de octubre de 1851, se crea un sistema presidencialista, un periodo de 4 años con posibilidades de reelección. Fue reformado el 1 de enero de 1855. La Ley Constitutiva de la República de Guatemala, el 11 de diciembre de 1879, se reconoció el derecho de exhibición personal y se volvió al régimen de separación. En esta Constitución, los derechos humanos son llamados garantías. La Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, el 9 de septiembre de 1921, por representantes del pueblo de Guatemala, tiene 3 iniciativas, los 3 organismos del Estado. Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno y Asamblea Legislativa. En 1944, base constitutiva, dogmática y orgánica, se crean esas bases, la constitutiva, dogmática y orgánica, para una nueva concepción del Estado guatemalteco. La Constitución de la República, del 11 de marzo de 1945. 3 son las características fundamentales de esta Constitución. Aspiración moralizadora, es decir, que los funcionarios y empleados públicos deben ser honestos. Mejoramiento de la educación, promoviendo una campaña alfabetizadora y mejoramiento del sistema penitenciario. Constitución de la República del 2 de febrero de 1956. Esta Constitución se vio influenciada por 2 tratados ratificados por Guatemala. Primero, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Segunda, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Constitución se adoptó el término de derechos humanos. Carta Fundamental de Gobierno, Decreto Ley 8. Esta Carta Fundamental de Gobierno no contenía mandato alguno para desarrollo orgánico constitucional. Todo se redujo a declaraciones normativas, dogmáticas y a fijar el concepto que el poder público radica en el Ejército Nacional. Se decretó y sancionó la Constitución Política de la República de Guatemala el 15 de septiembre de 1965, con vigencia a partir del 5 de mayo de 1966. El Estatuto Fundamental del Gobierno. El 23 de marzo de 1982 se da un golpe de Estado en contra del gobierno de Lucas García. Dejó en el poder a una junta militar de gobierno integrada por el general José Efraín Ríos Montt. Constitución Política de la República de Guatemala. En 1985, las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se llevaron a cabo el 1 de julio de 1984 para que se emitiera la Constitución de 1985, que es la que nos rige actualmente, la cual fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. ¿Cuál es el periodo independiente? Del 15 de septiembre de 1821, el 1 de julio de 1823, 22 de noviembre de 1824, posteriormente viene la Constitución Política de la República de Guatemala, esto es el 11 de octubre de 1825, posteriormente Constitución de 1879, después la Constitución del 11 de marzo de 1945, la del 2 de octubre de 1956, la del 15 de septiembre de 1965. Finalmente, el general Óscar Mejía Víctores le dio golpe de Estado a Ríos Montt y convoca a una Asamblea General Constituyente. Fue así como el 21 de mayo de 1985 se promulga la actual Constitución y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. El constitucionalismo guatemalteco se divide en 2 periodos. Primero en el periodo preindependiente y segundo en el periodo independiente. Las 6 constituciones de tipo estatal, la de 1825, 1879, 1945, 1956, 1965, 1985.
esta última reformada en el año de 1993, según Acuerdo Legislativo 1893 del Congreso de la República de Guatemala, las cuales fueron aprobadas por el pueblo a través de la consulta popular. ¿Cuáles son las constituciones en Guatemala que han existido? 1825, 1879, 1945, 1956, 1965, 1985. 6 constituciones. ¿Qué es constitucionalismo? Es el nacimiento del derecho constitucional. Se puede decir que esta es una tendencia política de someter al Estado de Derecho. Entonces el constitucionalismo es el nacimiento del derecho constitucional. Pero es también una tendencia política de someter al Estado de Derecho. ¿Qué es una constitución? Es la base jurídica del Estado. Es la de más alta jerarquía, la de norma superior. Conjunto de normas jurídicas que establece o regula los derechos individuales y sociales de los habitantes, la organización de un Estado y las garantías constitucionales. Muchas definiciones podemos tener sobre la Constitución, pero esta debe tener los siguientes elementos: ser una ley suprema, organizar judicialmente a un país, regular los derechos fundamentales de sus habitantes, organizar la estructura y funcionamiento del Estado, establecer los medios de su defensa. ¿Cómo puede ser el orden de las leyes en Guatemala? Constitución política de Guatemala, normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y las normas individuales. Las formas de otorgar una constitución son a través de carta otorgada, constituciones impuestas, pactos constitucionales, acuerdos constitucionales. Esta también pedagógicamente una clasificación de la Constitución por su origen, pacto o control social. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacta implica la voluntad de dos o más agentes. Por lo tanto, son contractuales y se dice que parte de la teoría del pacto social. Las constituciones pactadas o contractuales implican una mayor evolución política sobre las constituciones impuestas u otorgadas. En las constituciones pactadas hay una fuerte influencia de la teoría del pacto social. En las constituciones que son pactadas, el consejo se da entre diversos grupos de poder real que están reconocidos por el Estado. Impuestas son los delegados del pueblo, reunidos en convenciones, en asambleas constituyentes o parlamentos, lo que discuten y sancionan una constitución política del Estado que es impuesta por el pueblo a los órganos gubernativos. ¿Cuál es la clasificación de las constituciones? Escritas y no escritas, codificadas y no codificadas, desarrolladas y sumarias, flexibles, rígidas y firmes. Entonces escritas porque están escritas, no escritas, como dice acá la de Estados Unidos. Esa sí está escrita, se refiere a otra. Constitución codificada porque está ordenada, no codificada porque no está ordenada, sumarias o desarrolladas porque regula las materias en forma escueta e introduce disposiciones relativas de otra materia, flexibles porque en algunos artículos se pueden reformar, rígida o firme porque solo puede reformarse por procedimientos específicos. La de Estados Unidos es no desarrollada. No escrita, aquí un error. ¿Qué es la Constitución Política de la República de Guatemala? Es la creada en una Asamblea Nacional Constituyente y regula los derechos de las personas, la organización del Estado y las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las características de la Constitución de Guatemala? Es formal o escrita, es desarrollada, rígida y flexible. ¿Cuál es la estructura de la Constitución de la República de Guatemala? Dogmática, parte orgánica y parte pragmática. Entonces, dogmática, orgánica y pragmática. La dogmática se refiere a los principios básicos que sirven de fundamento al Estado constitucional, los cuales deben ser observados por los poderes públicos. Se encuentran conformadas por el preámbulo, la persona humana, fines y derechos del Estado, los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos sociales, deberes,
derechos cívicos y políticos, limitación a los derechos constitucionales. La parte orgánica trata de organizar los poderes del Estado a través de las instituciones y reglamentar su ejercicio. Para reglamentar su ejercicio se establecen los órganos. Se encuentra formada por el Estado y su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía, relaciones internacionales del Estado. Se encuentra por el poder público, el ejercicio del poder público, el organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial, la estructura y organización del Estado, el régimen político electoral, régimen administrativo, régimen de control y fiscalización, régimen financiero, Ministerio Público y FGN, régimen municipal. Parte dogmática o pragmática. Parte pragmática o práctica. Se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala. Se encuentra conformada por las garantías constitucionales, la defensa del orden constitucional, la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes, la Corte de Constitucionalidad, la Comisión y Procurador de los Derechos Humanos, la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Qué se entiende por reformas a la Constitución? Es todo cambio o incorporación que se realiza, las normas, instituciones, derechos o garantías contenidas en la Constitución y las leyes que tengan dicha jerarquía. ¿Quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución? El artículo 177 establece que el presidente de la República de Guatemala, en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. La clasificación doctrinal de las reformas a la Constitución: innovadoras, actualizadoras, actualización de texto, explicativas y correctivas. Las innovadoras porque son las que introducen o suprimen elementos que no existían o que desaparecen de la Carta Fundamental. Actualizadoras de una institución cuyo objetivo es bien reforzar o remozar el carácter de una institución ya existente. Reforzar. Actualización de texto que tiene por objeto hacer corresponder el supuesto normativo con la realidad imperante. Explicativas, cuyo fin es explicar el alcance y contenido de la norma y que generalmente se contentan con decir algo que de otro modo ya estaba expresado en la Constitución. Correctivas, que son aquellas que o bien pretenden enmendar las deficientes expresiones o modificar la colocación de los artículos sin alterar su contenido. ¿Cuáles son las clases de reformas que permite nuestra Constitución? Las encomendadas exclusivamente a la Asamblea Nacional Constituyente. Como ya sabemos, es un órgano de tipo extraordinario y temporal. Las encomendadas al Congreso de la República. Por exclusión, mencionamos aquí los artículos que no pueden ser reformados. Estos son denominados por la doctrina como pétreos y son 281, 140, 141, 165 inciso G, 186, 187. ¿Cuáles son los órganos para realizar reformas constitucionales? La Asamblea Nacional Constituyente es la única facultada para reformar los artículos contenidos en el artículo 1 y 2 de la Constitución. El artículo 278 también requiere de dicho requisito para su reforma. El Congreso de la República puede reformar el artículo 1 y 2 del 47 al 139, del 142 al 164, el 165 exceptuando el inciso G, el 166 al 185, del 188 al 277, del 279 al 280. Para ellos deberá contar con el voto de las 2/3 partes del total de diputados, debiendo ser ratificadas las reformas por el pueblo mediante consulta popular. Bien. En resumen, los órganos para realizar las reformas constitucionales en materia general sería la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República. ¿Cuál es la organización constitucional del Estado? El Estado republicano, democrático y representativo. Republicano porque es un sistema donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas,
donde existe una constitución escrita y una división de poderes. Es democrático porque es una forma de organización donde las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo. Mediante mecanismos de participación a través del voto secreto se eligen las autoridades. Es el Estado representativo porque es la forma de gobierno donde las personas que se eligen representan al pueblo. Pues entonces es republicano porque hay una o varias personas en el sistema de gobierno, porque hay un presidente o hay líderes. Y hay una constitución y una división de poderes. Entonces es republicano porque el sistema de gobierno recae en una persona o en varias y existe una constitución escrita y una división de poderes. Entonces son tres elementos de lo republicano. Básicamente que hayan líderes, diría yo, funcionarios, ¿verdad? Puede ser uno más, y tiene que haber una constitución y una división de poderes. Democrático porque la gente, el pueblo, elige a sus funcionarios a través del voto. Y es representativo porque las personas que ganan el voto democrático representan al pueblo. ¿Cuál es la función del organismo legislativo? La función primordial es la de crear leyes, reformarlas o derogarlas. El organismo legislativo se integra por los diputados al Congreso de la República y por el personal técnico y administrativo. La función de potestad legislativa corresponde al Congreso, integrado por los diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal por el sistema de lista nacional y de distritos electorales, artículo 1 de la ley del organismo legislativo. Muy bien. ¿Cuáles son las atribuciones que le corresponden al Congreso de la República? Abrir y cerrar sus periodos de sesiones, recibir el juramento de la ley del presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y darle posesión de sus cargos, aceptar la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. Ver el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces todas esas son sus atribuciones, sus funciones, ¿verdad? Ellos aceptan renuncia o no del presidente. Muy bien. ¿Quiénes no pueden ser diputados al Congreso? Los funcionarios y empleados del organismo legislativo, del organismo ejecutivo, judicial, el Tribunal de Cuentas, de la Contraloría General de Cuentas, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el director del Registro de Ciudadanos, los contratistas del Estado, los parientes del presidente y vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los militares en servicio activo. Muy bien, básicamente empleados de otros organismos. ¿Qué es como lógico? ¿Qué es la interpelación? Es una figura jurídica política mediante el cual el Parlamento controla los actos y las políticas administrativas de los ministros de Estado. El artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica que los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan los asuntos diplomáticos o militares pendientes. Planteada una interpelación, el presidente anunciará hora y fecha de la sesión. La Secretaría del Congreso proseguirá a notificar mediante oficio al ministro que ha de ser interpelado con las preguntas básicas, con no menos de 48 horas de anticipación. En esa interpelación, 4 o más diputados pueden proponer la falta de confianza, y si es aceptada del Pleno, esta queda separada del cargo, por lo que deberá presentar su renuncia. Ante el presidente de la República podrá apelar esta decisión del Congreso. ¿Cuál es el objeto de la interpelación? Artículo 141 de la Ley de Organismo Legislativo. Los diputados tienen derecho de interpelar a los ministros de Estado o a los viceministros en funciones de ministros, y estos tienen la obligación ineludible de presentar al Congreso a fin de responder las interpelaciones que les formulen. ¿Cuál es el proceso de interpelación? Planteada una interpelación, el presidente anunciará
hora y fecha de la sesión. La Secretaría del Congreso procederá a notificar mediante oficio al ministro que ha de ser interpelado las preguntas básicas con no menos de 48 horas de anticipación. Artículo 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 141 de la Ley del Organismo Legislativo. ¿Cuáles son los efectos de la interpelación? El presidente acepta la dimisión. El presidente considera que los actos del ministro se ajustan a la conveniencia nacional, recurre a la apelación. Si no recurriere, se le tendrá por separado del cargo e incapaz para ejercerlo el cargo de ministros de Estado por un periodo no menos de 6 meses. Artículo 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es el proceso legislativo? Es el conjunto de etapas o pasos que la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo señalan para la formación de una ley. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? El Presidente de la República, el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? El Presidente de la República, el Congreso de la República, la San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. ¿Qué es el organismo ejecutivo? Es la facultad de gobernar y administrar. Es aquel que está integrado por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios, cuya función principal es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Es la máxima autoridad en materia administrativa y su función principal es la función política y administrativa. En la esfera ejecutiva se generan 3 clases de actos de distinta naturaleza. ¿Cuáles son? Esos 3 clases de actos que se generan en la esfera ejecutiva. Rara la pregunta, pero... De gobierno. Esto concierne al orden político institucional y al funcionamiento de los organismos. Colegislativos son los que conciernen a la formación de las leyes, pues el organismo ejecutivo posee iniciativa de ley, la facultad de sancionarlas, promulgarlas y publicarlas o vetarlas. Administrativos son los actos más propios de la índole del organismo ejecutivo, pues se trata de la administración que es esencialmente actividad ejecutoria. ¿Cuál es la función del organismo judicial? Es la de impartir justicia conforme a la Constitución Política de la República y valores y normas del ordenamiento jurídico del país. ¿Cuáles son las funciones del presidente de la República? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas, ejercer el mandato superior de toda la fuerza pública, presentar proyecto de ley al Congreso de la República, mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación, administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Ver el artículo 183 de la Constitución Política de la República. Y dice acá, mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Algo que suena fácil, pero en la práctica parece que no lo cumplen mucho. ¿Cuáles son las funciones del vicepresidente? Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. 2. Por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al mismo corresponde en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. 3. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general de gobierno. 4. Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República. Ver los artículos 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Quiénes tienen prohibición a optar el cargo de vicepresidente o presidente de la República? Ni el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado. La persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia cuando se hagan las elecciones para dicho cargo. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o del vicepresidente
cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y las personas primeras a que se refiere este artículo. El que hubiese sido ministro de Estado para cualquier tiempo, en los 6 meses anteriores a la elección, los miembros del Estado, del Ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro, por lo menos 5 años antes de la convocatoria de elecciones, los ministros de cualquier religión o culto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ve el artículo 186. ¿A qué se le llama Consejo de Ministros? A las reuniones formales del presidente, vicepresidente y ministros de Estado. Ver el artículo 175. ¿Cuántos secretarios tienen los presidentes? El presidente de Estado tendrá los secretarios que sean necesarios. Sin embargo, el secretario general y privado de la presidencia gozan de inmunidad y deben de reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministros de Estado. ¿Cuál es el organismo judicial? Es la de aplicar la ley y decretar los derechos en los casos controvertidos que sometan a su conocimiento. Esa es la función, ¿verdad?, del organismo judicial. ¿A qué se le llama obligatoriedad de la norma jurídica? Que desde que existe la norma jurídica, ella debe ser cumplida y obedecida. ¿Cuáles son las funciones del organismo judicial? Impartir justicia en todo el territorio nacional. No está sujeto a ninguna autoridad ni organismo, solo a la Constitución política y las leyes. Sus funciones son jurisdiccionales y administrativas. La Corte Suprema de Justicia se integra de 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizarán en las cámaras que la ley determine. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia y autoridad. Se extiende a todos los tribunales de toda la República. ¿Cuántas instancias hay en todo proceso? En ningún proceso habrá más de 2 instancias, y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto. ¿Cómo se integra la Corte de Apelaciones? Se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado en la sala de la Corte de Apelaciones? Ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 5 años. ¿Cuál es el régimen político electoral en Guatemala? Son las leyes que gobiernan el proceso por el que las preferencias electorales se articulan en votos, por lo cual estos votos se traducen en la distribución de la autoridad gubernativa. ¿Qué es el régimen administrativo? Es el conjunto de normas que regulan la organización territorial del Estado con fines de distribución de funciones. El Estado de Guatemala se divide para su administración ¿en qué? En departamentos, y estos en municipios, y los municipios en regiones. Sentido vertical, nación, departamentos y municipios, y horizontal, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuál es el régimen de control y fiscalización en Guatemala? Es la que se hace a través de la Contraloría General de Cuentas. Es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos, y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. ¿Qué es el régimen financiero? Es el de mantener dentro de la política económica una relación congruente entre los gastos públicos y la producción nacional. ¿Cuál es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado? ¿O qué es? Incluye todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos de inversiones a realizar. ¿Qué son los presupuestos públicos? Es la expresión anual de los planes del Estado. ¿Qué regula la ley orgánica del presupuesto? La formulación, ejecución, liquidación del presupuesto general de ingresos, ingresos e egresos del Estado. Ingresos e egresos, muy bien. Normas y obligaciones que está sujeto a todo lo relativo a la deuda pública interna y externa. ¿A quién corresponde decretar el impuesto ordinario, extraordinario, arbitrios y contribuciones especiales? Al Congreso de la República. ¿A qué se refiere la doble y múltiple tributación? Se produce cuando un mismo hecho generador
atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Aquí esto debería ser con B, la bidental. ¿No? Entonces, la doble y múltiple tributación es cuando alguna persona paga impuesto más de dos veces. ¿Cuál es el régimen militar en Guatemala? Lo constituye el conjunto de normas que regulan lo relativo a la Constitución, funciones y obligaciones que tiene el ejército. Los acuerdos de paz regulan el fortalecimiento del poder civil, es decir, fortalecer más a la Policía Nacional Civil y función del ejército en una sociedad democrática. Por lo tanto, la función del ejército es la defensa de la soberanía del país. No tendrá asignada otras funciones más que de apoyo o cooperación, la defensa militar del país. ¿Qué es el régimen del Ministerio Público? El fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público es la institución encargada de la persecución penal. Realiza las investigaciones, tiene a su cargo todas las fiscalías del país, además dirige a la PNC en materia de investigación de delitos. Este será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos, propuesta por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la preside, los decanos del derecho de las universidades del país, los decanos de derecho de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva de Colegio de Abogados y Notarios y el presidente del Tribunal de Honor. Durará a su cargo 4 años. ¿Quién es el Procurador General de la Nación? Es quien ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación, y serán nombrados por el presidente de la República y durarán 4 años en su puesto. ¿Cuál es la función principal de la Procuraduría General de la Nación? Es investigar cualquier negocio en que esté interesada la nación, otras funciones de asesoría y de consultoría de los órganos y entidades estatales. ¿Qué es el régimen municipal? También llamado municipalidad, es una persona de derecho público, constituido por una comunidad humana establecida en un territorio, que administra sus propios recursos, tiene sus propias leyes y goza de autonomía. Municipios son instituciones autónomas. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra por el alcalde, los síndicos y concejales. Tienen un periodo de 4 años. ¿Qué es el orden constitucional? Son las bases de un ordenamiento jurídico, creado con todos los pasos de formación de ley, por el pueblo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, básicamente el conjunto de valores, principios y reglas contenidas en la Constitución, a la cual todos tienen que estar sometidos, incluyendo el Estado mismo. ¿Qué es defensa del orden constitucional? Es la defensa del conjunto de normas que existen en la Constitución desde la época contemporánea. Esta surge después de la Primera Guerra Mundial, que tiene como objeto defender el orden constitucional de las normas jurídicas. La defensa del orden constitucional, según Fix Samudía, considera que se puede dividir en 2 categorías. ¿Cuáles son? La protección de la Constitución y las garantías constitucionales. ¿Cuál es el objeto del control? Las normas jurídicas, los actos de administración, los actos de organización judicial, la mera actividad de los tribunales de órganos sujetos a control político, las garantías constitucionales. ¿Qué es la protección de la Constitución? Está integrada con todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnicas jurídicas que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental. Las garantías constitucionales cumplen las siguientes funciones. ¿Cuáles son? Correctora de los fenómenos de la patología constitucional. Esta se utiliza cuando los medios protectores no han podido lograr el buen funcionamiento de los órganos de poder. Preventiva. Esta evita la alteración del orden jurídico constitucional. Evolutiva. En cuanto a la aplicación de las disposiciones constitucionales. ¿Cuáles son los diversos aspectos de la protección constitucional? Medios de protección política, medios económicos y financieros, medios sociales, protección de la Constitución,
medio de defensa jurídica, supremacía constitucional. Entre las funciones todavía vigentes de la teoría de poderes tenemos asegurar la unidad y la estabilidad del Estado democrático, contribuir a la racionalidad del Estado democrático, introduciendo factores de diferenciación y articulación del ejercicio del poder político, garantizar jurídicamente la libertad individual. Se distinguen 5 nuevos tipos de división de poderes. Entre las nuevas teorías de división de poderes, ¿cuáles son? La división horizontal, temporal, división vertical o divisoria. La división de poderes y contemporáneamente la teoría de los controles constitucionales. Temporal se alude a la duración limitada y al ejercicio del poder público que establece las constituciones contemporáneas. División vertical al poder entre las instancias centrales y las regionales o locales. En Guate, el modelo adoptado es el del Estado unitario de centralización, y la divisoria a los actores que intervienen en la práctica de la toma de decisiones políticas trascendentales. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos del Estado. La Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares, cada uno con su respectivo suplente. Cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad, en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, encogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la forma siguiente: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno por el Pleno del Congreso, uno por el presidente de la República, el Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior de la USAC y un magistrado por el Colegio de Abogados. ¿Qué es jurisdicción privativa? Es aquella parte de nuestra disciplina que, teniendo como presupuesto la supremacía jerárquica de la Constitución sobre cualquier otra norma del sistema jurídico y las necesidades de someter al ejercicio de la fuerza estatal a la racionalidad del derecho. Funciones de la Corte de Constitucionalidad: conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad; emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado; conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad; emitir opiniones sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidades; actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Ver el artículo 272. ¿Cuáles son los mecanismos de control constitucional? Control concentrado, control difuso, control mixto y control de convencionalidad. El concentrado también es conocido como sistema europeo. Crea una jurisdicción o tribunal constitucional que se convierte en una especie de legislador negativo encargado de anular leyes y actos públicos inconstitucionales. Control difuso. Es conocido como americano, encuentra su inspiración en el derecho anglosajón. La justicia constitucional está fusionada con la ley ordinaria y el juez de orden común. Control mixto. Intenta compaginar las ideas del difuso y del concentrado. Y el control de convencionalidad. La Constitución posee carácter de norma suprema y por lo tanto su cumplimiento va a estar garantizado por el ordenamiento jurídico en su funcionamiento cotidiano. Entonces, en el concentrado hay un sistema europeo. Y en este, el Tribunal Constitucional se convierte como un legislador. En el difuso, la justicia constitucional está fusionada con la ley ordinaria. En el mixto es una combinación del concentrado y el difuso. Y el de convencionalidad
se está garantizando el cumplimiento con el ordenamiento jurídico en sí. Muy bien. ¿Qué es jurisprudencia constitucional? Son 3 resoluciones emitidas en un mismo sentido, de casos concretos que declaran el derecho. Viene referida a la del Tribunal Constitucional, tiene carácter de jurisdiccional, ya que le corresponde juzgar, declarar el derecho de los casos concretos, que son sometidos con plena independencia, ejercidos en una verdadera jurisdicción. La función esencial del Tribunal Constitucional es el control de la constitucionalidad de las leyes o el de la legitimidad constitucional de las mismas. El Tribunal Constitucional es el juez de la Constitución, quien asegura la supremacía de la misma. ¿Cuál es la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad? Es un dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad a requerimiento de alguno de los 3 organismos del Estado por escrito, con el fin de verificar si hay algún acto o ley que no entre en conflicto con la Constitución, entra o no en conflicto con una ley de carácter constitucional. Procurador de los Derechos Humanos, ¿qué es? Es un comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos. Su objeto es la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantice, promover el buen funcionamiento y agilización de las gestiones administrativas, gubernativas en materia de derechos humanos, intervenir y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas, emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales, por ser algunos, ¿verdad? Dura 5 años en el cargo, es nombrado por el Pleno del Congreso, y para ser procurador hay que ser guatemalteco, de reconocida honorabilidad, goce de derechos ciudadanos, abogado y notario, mayor de 40 años, y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? Exhibición personal, artículo 263, amparo, inconstitucionalidad en casos concretos, inconstitucionalidad de leyes de carácter general. ¿Qué es exhibición personal? Es una garantía constitucional que protege a una persona cuando se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. ¿Qué es el amparo? Es una garantía constitucional que tienen las personas de acudir ante un tribunal de justicia para que se restituya el goce de sus derechos cuando estos fueren amenazados o violados por alguna autoridad. ¿Qué es inconstitucionalidad? Es una garantía constitucional o es uno de los procesos constitucionales a través de los que la Corte de Constitucionalidad garantiza la supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes. ¿Cuál es la clasificación de la inconstitucionalidad en caso concreto y en carácter general? ¿Qué es la modificación del orden constitucional? O sea, las reformas constitucionales. Una reforma constitucional supone la modificación de la Constitución de un Estado. Tiene por objeto una revisión parcial de una Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. ¿Quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución? El Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Corte de Constitucionalidad, 10 o más diputados al Congreso de la República, el pueblo en petición dirigida con no menos de 5.000 firmas debidamente empadronadas en el registro de ciudadanos. ¿Cuál es la clasificación de reformas a la Constitución? Rígida, porque se tiene que convocar una Asamblea General Constituyente para reformar los artículos del 3 al 46, además el 278, entonces rígida. También flexible, ¿verdad? Porque los artículos reformables por el Congreso, los artículos 280 establecen los artículos reformables por el Congreso y por consulta popular. El artículo 279 establece los requisitos a diputados e indica que quienes no pueden ser diputados tampoco pueden estar en la Asamblea Nacional Constituyente o el Congreso para evitar conflicto de intereses. Y los artículos pétreos del artículo 281 de la Constitución Política de la República establece que los artículos no reformables
van a ser el 140, 141, 165, inciso G, 186, 187 y 181. Esos también hay que ver la iniciativa de ley, la discusión, aprobación, sanción, promulgación y vigencia. Eso sería el paso. Pero entonces rígido, flexible, estas son las partes de la Constitución. Y eso es todo. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.